sí quería empezar con una reflexión vinculada al tema que nos ocupa, ¿no? Y es que muchas veces se entiende, ¿no? Y por eso celebro que tengamos esta sesión, se entiende que cuando se habla de problemas de convivencia, cuando se habla de violencia en los centros, parece como que eso solo sucediera en algunos centros específicos, en zonas periféricas, con colectivos muy concretos, y que tratamos, o a veces incluso desde la investigación mal hecha, se trata de acusar o de apuntar a algunos perfiles específicos como culpables de la violencia y algunas fórmulas no analizadas científicamente de cómo resolverlo. Entonces, mi primer punto a reflexionar es que la violencia en los centros ocurre en la mayoría de los centros, es decir, en muchas escuelas existen conflictos y existe violencia, y cuando se niega que eso es así es porque en esos centros no se trabaja este tema y por lo tanto hay más conflictos, es decir, son aquellas escuelas, son aquellos centros educativos donde se reconoce que existen esos conflictos y se reconoce que hay violencia, donde mejor se trabaja y donde se reducen esos conflictos, y por lo tanto eso es imprescindible tenerlo en cuenta y eso es celebrarlo ya con vosotras y vosotros. El hecho de que estéis aquí, el hecho de que estéis trabajando estos temas ya implica de por sí una reducción de la violencia que puede existir o una sensibilización ante hechos que ocurren y que muchas veces no queremos ver. Entonces eso ya no pasa cuando queremos hablar de estos temas y los reconocemos. Eso es imprescindible que lo entendamos y eso es importante darse cuenta. Y muchas veces también ocurre, paralelamente a esto, que hay centros que aún sabiendo que existen estos conflictos, aún sabiendo que existe la violencia, un poco fracasan en los intentos que hacen. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Por qué se producen esos fracasos? ¿Por qué se trabajan insistentemente nuevas actuaciones una y otra vez sin éxito, ¿no? Y eso ocurre porque muchas veces a las escuelas se las hace trabajar en ocurrencias y no en evidencias, ¿no? Y de eso habéis oído hablar seguramente en otras sesiones de este tema, pero aquí también hablaremos y partiremos de ello. Es decir, para que una escuela pueda trabajar los conflictos que ocurren, es necesario, una, que reconozca que existen conflictos y que reconozcan que hay violencia más explícita o menos explícita, que esa violencia no ocurre en determinados centros específicos, centros con colectivos determinados o en entornos específicos o en centros donde hay familias con un perfil muy concreto. Eso no es así. Existe la violencia en cualquier entorno educativo o puede existir violencia en cualquier entorno educativo y en cualquier perfil, ¿no? Y eso es de lo que se trata, de entender que como puede suceder en todas partes, hay que querer ver que eso ocurre. ¿De acuerdo? Y esa es la primera parte. La segunda parte es cuando vemos que eso pasa, porque solo tenemos que querer verlo para darnos cuenta, ¿no? Cuando reconocemos eso, hay que saber escoger bien qué actuaciones desarrollamos. Y ante eso es donde nosotras desde CREA insistimos tanto en basarse en evidencias científicas, ¿no? Y por eso conocéis textos, como por ejemplo este que tenéis ahora en pantalla, donde trabajamos con diferentes actuaciones educativas de éxito. Una es el modelo dialógico de prevención de conflictos, al que yo haré referencia, no como proceso, no como pasos, eso ya lo habéis hecho. Sé que habéis tenido algunas sesiones, algunas personas de vosotros con centros donde se ha contado ejemplos de cómo lo hacen, eso lo podemos recoger y yo lo recogeré en ejemplos, pero trabajaré más desde las bases científicas, desde los conceptos teóricos que hay detrás de ese modelo dialógico de prevención de conflictos. Luego tenemos otras actuaciones educativas de éxito que se implementan en comunidades de aprendizaje, que el hecho de que se implementen ya de por sí permite una reducción de los conflictos. Porque muchas veces, muchísimas veces, los chicos y las chicas en las escuelas actúan de forma violenta o inician conflictos porque se aburren, porque no conectan con los contenidos. Y cuando encontramos formas en las que entienden que están aprendiendo y ven cómo avanzan, eso genera de por sí de que se concentren en el conocimiento, se concentren en el aprendizaje y por lo tanto no tengan tiempo de entrar en conflictos o tengan más motivación para aprender que para generar conflictos, ¿de acuerdo? Entonces sabemos perfectamente que la mejora de la convivencia va unida al mejor rendimiento académico y por lo tanto una cosa va con la otra y muchas de las actuaciones educativas que ya estáis realizando
permiten y favorecen esa reducción de conflictos y por lo tanto el modelo dialógico también se nutre de estas actuaciones educativas que conocéis, como pueden ser los grupos interactivos, como pueden ser las tertulias dialógicas pedagógicas, como pueden ser la participación de familiares, como puede ser la biblioteca tutorizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este sería como el primer punto de partida como base teórica. ¿De acuerdo? Según esto, nos encontramos que para ver cómo superar esas ocurrencias que muchas veces se implementan en centros educativos o se os fomenta para que uséis, ¿no?, en vez de las evidencias, es probable que conozcáis ya este link que os he puesto aquí, esta plataforma que en nuestro caso se llama SAFO. También existe digo en nuestro caso porque estamos hablando de temas de género. ¿De acuerdo? Y entonces, SAFO es el sitio a visitar. Yo os animo a todas y todos, si queréis, mientras estáis en la charla, que entréis en este link que os he puesto aquí, porque es una plataforma que, como conoceréis algunas y algunos de vosotros, os permite identificar ya evidencias científicas. Es decir, romper con bulos y ocurrencias que corren en torno al tema de género para ver cómo evitarlos cuando trabajáis con los chicos y las chicas. Entonces es una plataforma que luego, si tenemos tiempo, podemos entrar un poco más en ella, pero ya os dejo ahí el link, ¿no? Ponéis SAFO o Gender o socialimpactscience.org y entráis y podéis ya ver el listado de evidencias. También veréis toda una serie de ocurrencias o de bulos, que son listas de afirmaciones que a veces se hacen que son incorrectas, que no están basadas en evidencias científicas. Y luego también veréis dos cosas más. Una son controversias científicas, es decir, temas que alguien, alguna ciudadana o ciudadano ha puesto para saber si es una evidencia científica, y hay otras personas, ciudadanas y ciudadanos, que están buscando y recabando información sobre eso y por lo tanto, cuando es una controversia científica es porque no hay evidencias suficientes para poder decir que es una evidencia o existe información contraria versus aquella afirmación y entonces, bueno, se está trabajando. U otra cosa sería cuando no hay evidencias suficientes disponibles que validen esa información y entonces es cuando se dice necesita más evidencias. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo podéis consultar, pero de entrada es un espacio que los centros educativos tenéis y que las familias tienen a su alcance para poder identificar esas evidencias versus muchas ocurrencias. Y en esa línea empezaría por documentos basados en evidencias científicas que ya tenéis, que ya os hemos pasado, que ya habéis probablemente trabajado, ¿no? Aquí tenéis dos documentos que me consta que os han llegado, o al menos algunas de vosotras y vosotros, y que habéis trabajado, ¿no? Donde se explican varias de las cosas que yo voy a contaros, tanto desde lo que sería el ciberacoso como lo que sería la violencia escolar y también la violencia de género, y que en ellas también tenéis prácticas, ejemplos que podéis usar y que seguramente habéis usado ya. ¿De acuerdo? Eso simplemente como inicio, ¿no? Y luego tenéis otras evidencias científicas y aquí os pongo algunos ejemplos solo que me permiten dar entrada a las bases teóricas, ¿de acuerdo? Una es un artículo, hay muchos artículos científicos y si entráis en la página de comunidades veréis que hay un listado enorme, todos servirían para hacer tertulias dialógicas pedagógicas para profundizar en estos temas que hoy yo os traigo y os presento o voy a tratar de profundizar en algunos de ellas y de ellos. Pero tenéis literatura científica a vuestro alcance que podéis usar para trabajar vosotras y vosotros en vuestros centros educativos o en aquellas sesiones que tengáis conjuntamente con gente de otras redes, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es un artículo donde se habla también de una intervención, no es el modelo dialógico, pero existen muchos de los temas que se trabajan en esta intervención, que es más académica, es más científica y que permitió analizar el impacto que tenía trabajar estos temas con jóvenes y adolescentes, ¿no? Y veréis que se hacen una serie de intervenciones, muchas de las cuales están basadas en los mismos temas de los que os voy a hablar yo, ¿no? Los sentimientos, en este caso el amor, ¿no? Y cómo los sentimientos se construyen socialmente, ¿no? Son sociales, no son innatos, no son biológicos, de eso hablaremos ahora. Otro tema que sería el discurso coercitivo dominante, del que también hablaremos vinculado a las interacciones, ¿no? Otro sería el impacto en el cerebro, y yo de eso hablaré menos porque hay otras personas que lo trabajan más, pero también lo conozco y alguna cosa os explicaré, ¿no? Cómo se impacta en el desarrollo de nuestro cerebro y cómo
en nuestra biología queda una huella de esas interacciones que son sociales, pero quedan en nuestro cerebro y en nuestra memoria y nos hacen esclavos o esclavas o hacen esclavos y esclavas a algunas personas de esos recuerdos y de esas interacciones que han tenido que impiden que puedan decidir libremente, de eso hablaremos también. O todo el tema de masculinidades y cómo afecta eso también en las relaciones, en los centros, en los conflictos, en el modelo de masculinidad que se usa y en cuál genera más o menos atractivo. También hablaremos un poquito de consentimiento, es decir, de la idea de libertad sexual, ¿no? Cómo va unida a ese modelo ideológico, cómo debemos enseñar a los chicos y a las chicas que escojan libremente y cómo muchas veces esa elección que hacen está coaccionada, igual que lo es muchas veces el consentimiento que se da, es un consentimiento, un sí coercitivo, de eso hablaremos también. Y luego, cómo todas esas ideas están ligadas a la posibilidad del cambio, es decir, cómo a través de intervenciones, como puede ser el modelo dialógico de prevención de conflictos, como puede ser cualquiera de las actuaciones que ya hacéis en las escuelas, permite a los chicos y a las chicas cuestionarse aquello que hacían, aquello que les gusta, aquellas personas que les atraen y les permite, en tanto y cuanto son conscientes de lo que les pasa y de ese discurso coercitivo, decidir libremente si quieren seguir siendo esclavos de ese discurso coercitivo o si quieren decidir libremente. Cómo desde las escuelas podemos facilitar esa libre elección. ¿De acuerdo? Un poquito esa posibilidad del cambio, puesto que todo es social, a cambiar a partir de esas interacciones sociales. De eso hablaremos también, pero tenéis artículos donde se plantea eso. Luego tenéis otros artículos donde se entra en alguna intervención específica, como pueden ser las tertulias dialógicas feministas, donde se plantean temas como todos estos que os estoy relatando, ¿no? Y donde con los chicos y las chicas se puede hablar, ¿no? Y a partir de esa reflexión conjunta, basada en evidencias científicas, reconstruir ideas, reformularlas y decidir nuevas elecciones, de eso también hablaremos ahora, pero sería otro tipo de intervención, las tertulias dialógicas feministas. Y luego tenemos pues, otros planteamientos desde la ciencia, desde la literatura científica, de los que también hablaremos o de los que luego podéis preguntarme, que estarían más basados pues, en el doble estándar, ¿no? En la doble moral y en cómo se sigue reproduciendo a veces ese discurso que diferencia el lenguaje de la ética del lenguaje del deseo, del que también os hablaré luego. En este caso, en este artículo, se nos plantea un poquito cómo se sigue fomentando muchas veces en entornos familiares, pero en entornos de amistades, ¿no? Más allá de la familia, pues esa idea de que las chicas o las madres, ¿no? o las personas cercanas a los chicos jóvenes, de las chicas jóvenes usamos un lenguaje de la ética donde tratamos de decirles lo que es bueno, ¿no? Lo que deben hacer. Y cómo esas chicas, en vez de seguir ese discurso, lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Lo que buscan es un lenguaje alejado completamente de ese discurso que les recuerda pues, lo que les dicen sus madres, sus hermanas mayores, lo que dicen las profesoras en las escuelas. Se alejan de eso diciendo, bueno, eso lo haré cuando me haga mayor, ahora voy a divertirme. ¿De acuerdo? Y eso influye muchísimo en los entornos de conflictos que hay en los centros educativos. Luego también nos encontramos como en algunos casos, pues padres fomentan ese discurso hacia los chicos más centrado en un modelo de masculinidad muy tradicional en términos de coaccionador, de violento, en ese sentido tradicional, ¿no? En el sentido de un modelo jerárquico, autoritario, que fomenta pues, esa idea también de despreciar y de fomentar ese desprecio hacia las mujeres, ¿no? Y eso pues, sigue formando parte de la socialización que reciben muchas chicas y muchas chicas y muchos chicos, ¿de acuerdo? Y eso hay que también identificarlo y cuestionarlo. También hablaremos de eso. Y luego tenéis artículos que lo plantean más desde el planteamiento de los medios de comunicación, no solo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino también las series que ven las chicas y los chicos, o lo que se fomenta también desde las escuelas, ¿no? En vez de fomentar quizá pues, documentales o series serias donde se plantean temas bien tratados, ¿no? Donde no existe atracción a la violencia, como veremos, se fomenta todo lo contrario, ¿no? Porque es lo que el discurso social vende a los chicos y las chicas. Entonces, ¿cómo desde la escuela, porque en casa cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero cómo desde la escuela fomentamos una alternativa basada en series o tecnologías de la información y la comunicación que realmente plantean
un discurso sin coacciones, ¿de acuerdo? O referentes en los que no existe esa coacción o no existe ese discurso diferenciado entre el lenguaje de la ética o el lenguaje del deseo, ¿no? O sea, existen cosas ya y tenéis mucha información en la literatura científica donde se trabajan estos temas. Y yo ya desde ahora, como tenemos un tiempo muy limitado, os invito a leer esos artículos y a trabajarlos en las escuelas, en las tertulias literarias pedagógicas, ¿no? Recibiendo orientaciones de cómo analizarlos, de cómo trabajarlos también entre el profesorado. ¿De acuerdo? Dicho eso, que es una introducción ya con contenido, pues vámonos a los fundamentos teóricos que serían la base del modelo dialógico de prevención de conflictos, ¿no? Y en ese planteamiento, pues tenemos por un lado cómo este modelo dialógico es un modelo de convivencia que implica la participación de toda la comunidad, de todo el colectivo, de toda la gente, ¿no? Y eso pues facilita la importancia de trabajar en comunidad, ¿no? Y por eso el modelo dialógico pues, funciona también o permite también trabajar no solo con el profesorado, no solo con los chicos y las chicas, sino con toda la comunidad, ¿no? Esa participación y esa inclusión de todas las voces es imprescindible, ¿no? Y esa es una de las claves, ¿no? Cuanta más gente y más diversa esté en contacto con los chicos y las chicas, no solo aprenden más, como os cuentan en grupos interactivos, sino que también, si todas y todas funcionamos a una, con una misma norma, por ejemplo, que sería el objetivo del modelo dialógico, eso nos permite también trabajar para reducir los conflictos. No tener discursos contrarios, sino que todos y todas vayamos a una, y cuanto más diferentes y diversos seamos quienes decimos esas cosas, quienes ejemplificamos esos referentes, mejor, ¿no? Más efecto, más impacto tendrá ese modelo y esa reducción de los conflictos y de la violencia en los centros. Y luego, el otro factor sería cómo este modelo dialógico se basa en la creación de unas normas y unos valores que promueven unas conductas y unas actitudes que conducen a la no violencia, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hacen es prevenir conductas y generar unas normas que rechazan conductas violentas. Y que quienes rechazan esas conductas violentas no sea solo el profesorado, no solo sea el director o la directora del centro, no solo sea el grupo que trabaja los conflictos, sino que sean los compañeros y las compañeras, las madres y los padres en sus casas, los amigos y las amigas más allá del centro educativo, las personas que vienen a las escuelas a trabajar en extraescolares, las personas que hacen de voluntarias, es decir, todas y todos conduciendo una actitud, unas conductas, una forma de hacer que rechaza conductas y actitudes violentas y que favorece y dota de atractivo aquellos comportamientos igualitarios y respetuosos con todas las personas. Y esas son las claves y los fundamentos teóricos en los que nos basamos en el modelo dialógico de prevención de conflictos. Y ahí nos vamos ya un poquito a centrar los temas, ¿no? Y es, por un lado tenemos esos retos, ¿no? La mejora de la convivencia y la mejora del rendimiento educativo, que como os he dicho va juntos. Por otro lado tenemos la aplicación de qué actuación queremos generar y en medio está lo más importante de todo, ¿no? Sin lo que el modelo no funcionaría, sin lo que no conseguimos los retos y las finalidades, ¿no? Y es irnos a la raíz del problema, ¿no? A la raíz. Y esa raíz es compartida en cualquier país, en cualquier entorno, en cualquier contexto. En las escuelas de élite y en las escuelas con más realidad de pobreza o con más conflictos, ¿no? En todas las escuelas se puede generar porque las bases son las mismas. Otra cosa es la concreción de eso, los ejemplos de violencia que se producen. Por eso mismo es un centro donde pueden venir armados y armadas que en un centro donde eso ya no va a producirse porque eso está prohibido o porque no existe esa realidad. Es decir, ahí varía la dificultad, pero la base y la forma de tratarlo es la misma y funciona de la misma forma, porque estas actuaciones educativas de éxito son transferibles a cualquier contexto, ¿no? Y para ello, en nuestro caso, la raíz del problema es esos procesos de socialización, es decir, cómo crecen los chicos y las chicas, cómo crecen, en qué entornos y con qué interacciones, qué diálogos se producen, qué comportamientos se favorecen, qué diálogos generan atractivo, qué actitudes gustan. Todo ese entorno es el que
en el que nos centramos en este modelo dialógico de prevención de conflictos, ¿no? Esos procesos de socialización que tienen su base, su raíz del problema está en el entramado de relaciones afectivo-sexuales. Siempre eso está presente, siempre esa es la base. ¿Quién me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Quién me atrae? ¿Con quién me lío? ¿Qué haría yo para estar en este grupo? ¿Qué no haría? ¿Quién escojo? La elección y la atracción son las bases de ese entramado de relaciones afectivo-sexuales, de esos procesos de socialización y en lo que las interacciones se alimentan. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la importancia de entender lo que os voy a contar o de lo que ya conocéis, ¿no? Es esos procesos de socialización que se concretan en interacciones varias entre las personas en las que todas y todas estamos constantemente cercanos, ¿no? Y no solo con las personas exteriores, pero como esas personas exteriores también están en nuestro diálogo interno, ¿no? Cuando yo estoy pensando, bueno, mi madre me dice, en la escuela me comentan, pero yo, ostras, es que, y me han dicho que no lo haga, pero bueno, ¿y si lo pruebo? Y ya lo he probado y me gustó, pero ¿por qué me gustó? Ese diálogo interno que proviene de esas interacciones provoca unas conductas determinadas, provoca unos recuerdos en nuestra realidad y todo eso genera unos conflictos explícitos en las escuelas y unos problemas de convivencia que debemos evitar y que es posible evitar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer eso, hay que reconocer la raíz del problema, hay que implicar a toda la comunidad, hay que entender cuál es el fondo y la raíz del problema, que son esos procesos de socialización, y hay que identificar el papel que juegan las interacciones en todo eso, ¿no? Y por lo tanto, como no podemos estar escuchando a todos los chicos y chicas, como no podemos estar corrigiendo, eso sería horrible y sería un fracaso, ¿no? Sí podemos generar un entorno, un ambiente que rechaza la violencia. Y ese entorno y ese ambiente que rechaza la violencia favorece y facilita unas interacciones libres de violencia. Y esas interacciones libres de violencia permiten y obligan a actuar de una forma determinada. Sí, hacerlo así genera atractivo. Sí, hacerlo así hace que esas personas gusten más, sean más valientes, sean más atractivas, ganen atractivo. Cuando es así, el éxito está asegurado. Eso es lo que nos dicen la investigación y los temas que estamos trabajando. Por eso es importante rechazar, por supuesto, todo lo que es ocurrente. Entonces hay multitud de cosas que se hacen en los centros educativos basándose en lo que es la educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Permitir que los niños lloren, hacer que los niños lloren, hacer que las niñas cojan rabietas, porque también tienen derecho a enfadarse, cosas que se dicen en los centros y que se fomentan, hacer que los chicos y las chicas hagan un taller en el que se toquen el cuerpo o toquen el cuerpo de los otros para así liberarse de las frustraciones y las represiones que la sociedad ha generado. Todo eso es falso, todo eso no mejora los problemas de convivencia, todo eso los aumenta, ¿de acuerdo? Todo eso los aumenta. Por lo tanto, es imprescindible que cada vez identifiquemos más qué mejora y qué no mejora, sino que empeora, ¿no? Que es el caso de los ejemplos que os estoy diciendo. O hacer cosas, por ejemplo, como relajaciones o masajes en las clases, ¿no? Todo eso, hay gente que dice que mejora, pues que la demuestren en qué mejora, ¿no? Porque si yo a un chico que está acosando a las chicas en la clase creo un espacio para la relajación y propongo y obligo a todos los chicos y chicas que se hagan un masaje para que así relajen sus cuerpos, estoy facilitando el acoso de esos chicos. O estoy obligando que una chica o un chico que está constantemente rechazando ese acoso se vea obligado en clase a decir que sí. Imaginaros, ¿no? Todo lo que provoca en vez de lo que pretendemos. Por lo tanto, fuera ocurrencias, fuera todo ese tipo de cosas y vayamos a las evidencias. Y en las evidencias tenemos 3 factores que son claves, ¿no? Hemos puesto aquí amor porque es un tema que habitualmente ha sido rechazado. Podríamos poner barra amistad, si queréis, ¿no? O más y mejor si queréis amistad, me da igual. Atracción y elección. Son 3 factores claves. Amor, amistad, sentimientos, si queréis, más genérico, ¿vale? ¿Y qué papel juegan en los sentimientos, en la atracción y en la elección? Las interacciones. Esas son las bases. Esas son
la raíz del problema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ellas poquito a poco, ¿de acuerdo? O no tan poquito a poco por el tiempo, pero vamos a ellas, ¿no? Primero, es importantísimo que un derecho que ya conquistamos, que es el derecho a decidir, ¿no? ¿Qué queremos y qué no queremos? Lo mantengamos, ¿de acuerdo? Que no lo rompamos cuando en los centros estamos provocando o fomentando actitudes, fomentando series donde se está fomentando la violencia, tengamos actitudes que facilitan que los chicos y las chicas o que entre ellos sean violentos, ¿no? Rechacemos todo eso y permitamos que los chicos y las chicas puedan elegir libremente, ¿no? Y para eso, ese rechazo a la sumisión y a las presiones, que es la base de muchas interacciones y de la socialización. Esa es una de las claves que estamos trabajando ahora en el proyecto de consentimiento a nivel de España que estoy liderando yo. Es un proyecto en el que estamos trabajando específicamente cuáles son las coacciones que se están produciendo y cómo los chicos y las chicas deben generar entornos libres de esa coacción para poder decidir si quieren consentir, para evitar lo que se llama un consentimiento coaccionado o un sí coercitivo. Es decir, yo es que no quería, pero no me atreví a decir que no. Es que yo no quería, pero cualquiera decía que no en ese entorno. Es que yo no quería, pero si es que a mí no me gustaba, pero yo no habría fomentado que alguien tuviera esa actitud violenta o amenazara o acosara, pero, ¿de acuerdo? Entonces es cómo fomentamos ese entorno libre de coacciones, ¿no? Y esa sumisión que genera esas interacciones basadas en la violencia, ¿no? Porque generan sumisión y eso es lo que tenemos que trabajar e identificar en las escuelas, ¿no? Evitar esa sumisión y generar personas libres, ¿no? Entonces, como os decía, eso estamos trabajando en el proyecto de consentimiento y lo estamos también aplicando y desarrollando en las escuelas, ¿no? Y por ejemplo aquí os pongo algún ejemplo de algunas citas que estamos trabajando ahora mismo en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando un chico nos comenta, ¿no? Cuando los amigos le dicen a una persona que lo haga y siguen diciendo que no, le dicen a la cara, ¿eres estúpida o qué? ¿Qué estás haciendo? Me ha pasado eso por todas partes. En el caso de un amigo es un tipo físicamente atractivo que tiene muchas posibilidades, pero es un tipo bastante tranquilo y a menudo se niega. Y aquí no puedo leeroslo porque me tapa el... pero lo veis vosotros, ¿no? Es que tengo aquí la barra de esto, que no sé cómo quitarla y no puedo... Ah, ahora. Vale. ¿No? Y dice, se siente cómodo como está y no quiere. Y hay comentarios en sus espaldas, no sé qué le pasa, veo que es asexual o es homosexual, como insulto, fijaros, o en la parte trasera un montón de ese tipo de cosas. ¿No? Ese tipo de coacciones son las que generan esa sumisión. La gente no se atreve, la gente no es valiente. Y como los chicos y las chicas del siglo XXI, todas y todas, quieren ser valientes, pues generemos espacios donde realmente puedan serlo, ¿no? Rompamos con esa idea de que no seas chivato, no cuentes las historias, no, seamos valientes, ¿no? Y aquí tenéis otras citas donde podéis observarlo, ¿no? Y en esa línea volvamos otra vez a esta imagen, ¿no? El papel de las interacciones en los sentimientos como el amor, la amistad, la atracción y la elección. Entonces ahí, primero de todo, cosas que ya habéis trabajado probablemente, la diferencia entre emociones y sentimientos. Nosotros hablamos de sentimientos. Los sentimientos son sociales, los tenemos las personas porque tenemos conciencia. Las emociones son puntuales, son cosas que también tienen los animales, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos de sentimientos que también los trabajamos en las interacciones. Yo aprendo a sonreír, ¿vale? Pero yo también aprendo a que sonrío cuando hay cosas que me gustan. Cuando la gente es alegre, yo sonrío. No sonrío cuando la gente lo está pasando mal. Y eso hay que clarificarlo también en las escuelas. Cuando un niño se cae, no hay que reírse. Pero cuando a un niño le pegan, no hay que reírse. No hay que hacer bromas de eso, no hay que banalizar. No hay que rechazar esas conductas. O no hay que amenazar. Eso no es divertido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los sentimientos se fomentan, se promueven a través de las interacciones porque son sociales. ¿De acuerdo? Y en esa misma línea, pues tenemos autores como Kandel que lo plantean, ¿no? No son inconscientes los sentimientos, esos son las emociones, los sentimientos son sociales, son conscientes y los podemos trabajar. Todos, todos, porque las personas tenemos conciencia y en base a eso podemos decidir cómo queremos estar, cómo queremos sentir. ¿De acuerdo? Si queremos estar alegres, fomentando interacciones alegres, podemos hacerlo. La amistad se trabaja, se construye.
¿de acuerdo? Yo puedo ser amiga de una persona que me trata muy bien o puedo aprender a ser amigo de personas que me tratan muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí las escuelas también tienen cosas a decir. Entonces, ¿cómo se forman esos sentimientos? A través de las interacciones. Por eso os hablaba antes de las series, ¿no? Es decir, ¿qué fomentamos en las escuelas? Pues no hagamos esas cosas, ¿no? O hay una mano levantada. Sandra, ¿quieres? Hola, Lidia, es que estamos viendo la diapositiva de modelo dialógico y Ay, estamos, creo que todos muy alborotados porque no estamos viendo lo mismo que tú estás viendo. eso es lo que os decía antes. A ver, un segundo. Igual la tengo Muévela que un pasar poquito. así. ¿Ahora lo veis? Modelo dialógico, fundamentos teóricos. Ah, ¿ahora veis pasarlo? Sí, señora, ahí lo vemos. Vaya, me tenías que haber interrumpido antes. Esto me ocurre mucho. Lo lamento, acabamos de... Vale, Gracias, vale, genial. Pues sigo así y así no hay problema, ¿de acuerdo? A ver si puedo gracias. compartir. ¿La estáis viendo entera la pantalla ahora? No la estáis viendo entera. Ah, Abajo, a ver, sí, no. abajo. No, sí, sí, solo es que tengo la pestaña. Bueno, lo dejo así para no perder tiempo, lo veis igual, ¿verdad? Perfecto, Vale, gracias. vale. Vale, Entonces, esto es lo que os estaba diciendo, esto no habéis visto nada, pero bueno, ya lo veréis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, estábamos aquí. Tenemos conciencia, cómo se forman los sentimientos a través de las interacciones, ¿de acuerdo? Todas las interacciones, con las familias, a través de las tecnologías, con las amistades, con las series, con el profesorado. Entonces, rechazo a la violencia desde el lenguaje del deseo. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque sabemos que la amistad se construye, sabemos que las evidencias científicas han demostrado que aquellas personas que mantienen amistades de verdad, no lo que dicen colegas, no, amistades de verdad, aquellas personas que sabemos que podemos contar con ellas en cualquier momento, que nos van a ayudar, pero nos van a ayudar cuando tenemos problemas y queremos salir de ellos, no para tener problemas, ¿de acuerdo? Eso no es una amistad, eso no es una amistad. Las amistades son aquellas que nos permiten vivir bien sin violencia. Eso son amistades, ¿de acuerdo? El resto son relaciones que no nos llevan a ningún sitio, sino a la destrucción. Eso no nos ayuda, eso no son amistades, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, las amistades y las interacciones las podemos trabajar en las escuelas y las investigaciones nos lo explican, ¿no? Tenemos una mejor calidad de vida cuando podemos contar con amigos y amigas. Y eso lo podemos fomentar desde las escuelas. No qué amigos deben tener, sino que sepan que la amistad se construye y se encuentra en aquellas personas que nos tratan bien. Esos son amistades. Y que en las escuelas fomentemos con las normas, con las conductas, que aquellas personas que nos tratan bien son las personas de las que es bueno ser amigos y amigas, es genial, porque nos dará más atractivo, mejores años de vida, mejor calidad de vida y nos permitirá saber que siempre que necesitamos a alguien va a estar ahí, ¿no? Y eso es imprescindible en nuestras vidas, ¿no? Y hay multitud de investigaciones que permiten identificar cómo es un factor de protección ante todas las conductas de los conflictos, ¿no? Un factor de protección es la amistad. Por lo tanto, trabajémoslas en las escuelas. Eso lo hemos trabajado en entornos muy diversos, también en entornos de radicalización violenta, en entornos muy duros. Y también ahí la amistad es importante, ¿no? Y nos contaban y nos decían que cuando empiezan a trabajar todos los temas de amistad, ahí de entrada los chicos y las chicas, bueno, presumen, ya tengo muchos amigos, a mí todo el mundo me ayuda, pero no es cierto. Cuando entran a identificar realmente lo que es la amistad, ellos y ellas, como en esta cita, acaban diciendo, bueno, pues quizá una persona, oye, me estoy dando cuenta que no tengo amigos y amigas. Son personas de intereses, pero no amistades, ¿no? Y eso es imprescindible que lo trabajemos en las escuelas. Por lo tanto, el primer mensaje que hace se trabaja desde el modelo dialógico, trabajar la amistad. Siguiente mensaje, la atracción y la elección. Es decir, si yo en las escuelas trabajo conductas no violentas, también fomento que los chicos y las chicas se enganchen de esas conductas y de esas personas que tratan bien. Y por lo tanto, que gusten las personas que tratan bien. ¿De acuerdo? Que no son violentas y por lo tanto que cuando están en entornos educativos rechacen aquellas que tratan mal, que vacilan, que acosan, que gritan, que pegan, que amenazan, que acosan, que violan. ¿De acuerdo? A esas personas se las rechaza porque desde la escuela se enseña ya a que esas personas no generan atractivo. No son guapas y son personas que gustan. ¿De acuerdo? Y eso es
clave, es muy importante trabajarlo. Y por eso hay que identificar ese discurso coercitivo dominante que vincula atracción con violencia, ¿no? Y eso cada vez existe más en nuestra sociedad. Parece que aquellas personas que dicen más que a mí, esas series no me gustan porque todo lo que hacen es pegar tiros y violar, pues yo no le encuentro nada atractivo a eso, no me parece nada bonito, ni me gusta, ni me genera deseo, ¿no? Ese tipo de afirmaciones facilitan que los chicos y las chicas nos miren como diciendo, oye, pues no lo había pensado, ¿no? O, ostras, pues igual resulta que esto que yo estoy diciendo que mola, pues no mola tanto, ¿no? Usando su lenguaje, ¿no? Porque esos procesos de socialización que generan atracción hacia la violencia existen y eso es lo que luego genera sumisión, porque parece que quien no sigue eso no es guay. Y es todo lo contrario, y eso es lo que podemos facilitar desde el modelo dialógico, ¿no? Y ahí tenemos cantidad de investigaciones que lo trabajan, ¿no? Y por lo tanto también el discurso coercitivo pues nos permite hacer eso, ¿no? Es identificar esa atracción hacia la violencia y fomentar todo lo contrario, ¿no? Fomentar atracción hacia personas que no son violentas y hacia personas que no fomentan esas actitudes o esas conductas violentas, sino todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que hacemos con el discurso coercitivo, identificarlo para poder rechazarlo, ¿no? Desde el lenguaje del deseo. Y por eso trabajamos en esa línea y desde ahí vamos a hablar un poquito de eso porque es muy importante, ¿no? Esta idea del lenguaje de la ética versus el lenguaje del deseo. Eso tiene mucho que ver con cómo nos dirigimos a los chicos y las chicas, pero también cómo actuamos delante de ellos y ellas y cómo fomentamos las conductas que tienen entre ellos y ellas, ¿no? A quién visibilizamos en clase o qué cosas podemos trabajar para fomentar la norma, ¿no? Desde el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo, esta frase seguro que la habéis encontrado, es muy clara, pero lo define muy bien, ¿no? Mientras mis papás me dicen que me case con un chico bueno, yo les hago mucho caso, hasta que me tenga que casar, me dedico a divertirme con chicos malos, ¿no? Esa frase define muy bien lo que es la ruptura entre el lenguaje del deseo y el lenguaje de la ética. El lenguaje de la ética es el que trabajamos desde lo ético, desde la escuela, desde lo no sexista, desde lo no violento, lo no racista, y el lenguaje del deseo es el que oyen ellos, el que usan ellos, el que existe en las redes sociales que consultan, el que usan en sus series y por lo tanto se genera un doble discurso, ¿no? Esa doble moral que tanto fue rechazada desde el feminismo en sus inicios, ¿no? Entonces esa ruptura que se genera entre lo que es bello, deseable, atractivo y lo que es no sexista, no violento, hay que evitarlo y por lo tanto hay que socializar en tratar bien, admirar a quien trata bien, desear a quien trata bien y que por lo tanto los que tratan bien generan ese atractivo, esa admiración, les damos y les dotamos de visibilidad en las aulas, en las clases, quien actúa de esta forma, ¿no? Rechazando a los que y a las que tratan mal. Esa es la clave, de hecho, es así de simple y así de complejo a la vez. Si lo hacemos así, lo estamos haciendo correctamente, estamos generando interacciones que rechazan la violencia, pero no solo eso, sino que fomentan aquellas conductas que no son violentas. Hay que dotar de atractivo a quien no es violenta. Esa es la clave, porque si solo rechazamos a violenta, estamos provocando lo que decía esta cita de aquí, ¿no? Lenguaje de la ética por un lado, lenguaje del deseo por otra, y por lo tanto, erróneo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que evitar. Que mientras nosotros les hablamos de una forma o las familias les hablamos de una forma, los chicos actúan de la forma contraria. No. Hagamos un poquito lo que la investigación también plantea, ¿no? Identificamos ese discurso coercitivo y desde el lenguaje del deseo cambiamos el atractivo, transformamos las interacciones que dotan de atractivo a lo violento para que doten de atractivo a lo no violento, a lo igualitario. Y eso provoca que el lenguaje del deseo vaya hacia quienes no son violentos. Esa transformación del lenguaje del deseo es clave para reducir los conflictos en las escuelas, porque quien genera conflicto ya no se ve como que mola, sino como que rollo, qué pesada, qué pesado, ¿no? Ya estamos otra vez, oye, déjame en paz, ¿no? Generamos ese entorno que permite a los chicos y a las chicas libremente decir lo que piensan, porque es que hay mucha gente que piensa eso en las escuelas, pero no se atreven a decirlo, porque esos poquitos que generan conflictos ocupan el espacio. Y eso es lo que hay que quitarles, ¿no? Ese espacio que les ha dotado de atractivo, es esa transformación del lenguaje del deseo
para superar la violencia. Es transformar el lenguaje del deseo impuesto por el discurso dominante a través de orientar estos deseos hacia relaciones no violentas. Esa es un poquito la clave de las citas que también nos dicen, ¿no? Hemos aprendido a usar la palabra eres una estrella de rock, eres valiente. A los más pequeños les encanta ser valientes, pero los que ya son más adolescentes quieren ser las estrellas. Bueno, pues que lo sean, ¿no? Es decir, dotemos de atractivo, o dotellas también pueden ser, en vez de estrellas de rock, estrellas de ballets o estrellas de óperas, ¿no? Que existen muchas referentes también dotadas de eso, ¿no? Y en esa línea, esta idea es muy importante, ¿no? Es dejar de atacar aquello que es bonito, dejar de atacar el amor, dejar de atacar las amistades bonitas, dejar de atacar los cuentos, ¿no? Y atacar realmente a quien genera violencia. Y por eso es imprescindible que haya gente dispuesta a hacerlo, que haya personas dispuestas a apoyar a las víctimas. ¿De acuerdo? Eso es imprescindible. Solo con que haya una persona que apoye, que sea valiente y se atreva libremente a decir que no le gusta, que no quiere estar con esa persona que tiene actitudes violentas, que no quiere sentarse con esa persona, que no quiere que esté en su grupo, que solo quiere estar con personas que le traten bien, solo con que haya algunas personas que se atreven a hacer eso, se genera ya un ambiente determinado. Y eso es lo que hace el Club de los Valientes Violencia Cero, que conoceréis, ¿no? Que se basa en esa bystander intervention, en esa intervención de todos los compañeros y compañeras, ¿no? De los cómplices, de las personas que ven, ¿no? Porque sabemos también desde las evidencias científicas que no son los hombres los violentos y las mujeres las no violentas. Sabemos que hay hombres y mujeres que luchan contra la violencia de género y también sabemos que hay hombres y mujeres que dificultan esa lucha, ¿no? Sabemos que hay mujeres y hombres a favor de las víctimas y mujeres y hombres a favor de los acosadores, y eso lo vemos constantemente en las escuelas, y lo que hay que hacer es posicionarse todos y todas a favor de las víctimas, en contra de quien agrede, de esas conductas violentas, ¿no? Rechazamos las conductas, porque cuando esas conductas desaparecen, quienes eran agresores o agresoras dejan de serlo, y entonces se incorporan a los grupos, ¿no? Eso es un poquito lo que hay que hacer, y hay que hacerlo todo y todas. Hay mucha literatura respecto a los bystander intervention, pero también sabemos que ese posicionamiento no va a producirse si no hay un apoyo también a quien apoya, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que se atreven a apoyar también tienen que ser defendidas, ¿no? Defender a quien defiende. Esa también es la clave del modelo dialógico de prevención de conductas. Defender a quien defiende, porque si no, la persona que defiende a la víctima también se la ataca. Y entonces es cuando nos dicen, mejor no me meto, mejor me callo, mejor que no se entere. ¿De acuerdo? Porque nos obliga a posicionarnos, tanto si somos profesorados como si somos alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es demostrar y explicitar que quien apoya a la víctima también va a ser defendida, ¿no? Porque eso disminuye también las represalias, disminuye los ataques que hay y permite generar ese entorno libre de violencia que tanto defendemos y que genera ese modelo dialógico de prevención de conflictos, ¿no? Hay que apoyar a las víctimas, ¿de acuerdo? Deben convertirse en supervivientes. Para eso es importante que no haya miedo a las represalias, ni para la víctima, ni para quien defiende a la víctima, y para eso es importantísimo que las instituciones y por lo tanto los centros educativos apoyemos también a quienes defienden. Cuando un chico se atreve a decir no me gusta esto, que lo apoyemos. Esto está genial, qué maravilla, qué bien lo has hecho. Eso es lenguaje de la ética. Dotemos de atractivo a los chicos y las chicas que defienden a la víctima y a quien apoya a la víctima. Eso es imprescindible y tenemos muchísima literatura que lo plantea y leyes que ya lo tienen incorporado, como probablemente sabréis, ¿de acuerdo? Eso implica a toda la comunidad, por eso también el modelo dialógico parte de esa implicación de todas las personas, ¿no? Cuantas más apoyen, más defiendan, menos se atreverán quienes son agresores a tener esas conductas violentas, porque van a quedar muy, muy mal, ¿no? Y en esa línea tenemos algunos, y por eso acabo, algunas claves, ¿no? El Club de Valientes Violencia Cero, lo habréis visto algunos vídeos seguramente, tiene algunas claves que tienen a ver con estas interacciones de las que os hablaba, ¿no? Proporcionan modos para que se defiendan los chicos y las chicas,
para que sean entornos libres de violencia, ¿no? Porque el Club de Valientes lo que hace es precisamente dotar de atractivo a quien se atreve a defender a las víctimas, los dota de atractivo, son las valientes, lo visibilizan en la clase, lo hablan en las clases, en el entorno educativo, en los patios, en todas partes, ¿no? Eso también promueve que los chicos y las chicas puedan decidir libremente y puedan ser respetadas. Eso genera apoyo a la víctima para que se sienta protegida y pueda denunciar cuando son casos graves y cuando no son tan graves, pero que también son importantes porque son el inicio de lo que va a ser mucho más grave luego. Si lo frenamos al principio, ya no habrá más gravedad. Y también porque permite romper esa ley del silencio, ¿no? Ese estigma de chivatos y chivatas, de soplones, de cómo queráis llevarlo, ¿no? El Club de los Valientes permite, violencia cero, permite eso, ¿no? Dar visibilidad también a la víctima, promover que las de los colegas se pongan a favor de esa víctima, ¿vale? Y por lo tanto expresen su apoyo, doten de atractivo ese comportamiento y por lo tanto rechacen el contrario y consigan que esas conductas agresivas vayan quedando aisladas. Ya no es la víctima la que queda aislada, son las conductas agresivas, porque todos y todas, a través de la norma, por ejemplo, pueden generar esa idea. Y entonces algunas de las normas o ejemplos, también habréis visto algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta escuela es toda la comunidad ha decidido que la norma para casa y el cole es me gusta que me trates bien, gracias, desde el lenguaje del deseo, o esta otra donde dice aquí no se insulta, dímelo bien, o esta otra donde es todas las valientes nos respetamos y hablamos, y si no, no somos amigos tuyos. Es otro perfil, lo he traducido un poquito, en catalán rima, otras donde se hace como un decálogo, donde se explica qué es lo que se favorece, qué es lo que se facilita, qué interacciones son las que se dotan de atractivo, ¿no? Entonces, un poquito para resumir, primero, visibilizar y no banalizar la violencia, identificarla, identificar el discurso coercitivo que impone lo que todo el mundo tiene que decir. No queremos ser rinocerontes, queremos ser personas libres, que podamos escoger con quién queremos estar y que no nos dé miedo decirlo, y por eso necesitamos que la institución nos apoye. Por eso, violencia cero a partir de los 0 años. Cuanto antes empecemos mejor, si podemos hacerlo en infantil, mucho mejor que en secundaria, pero tranquilas y tranquilos, también en secundaria empecemos porque se puede generar. Posicionaremos a favor de las personas que son víctimas y por lo tanto en contra de la violencia, posicionamientos claros, lenguaje del deseo hacia personas que tratan bien, no dividamos lenguaje de la ética versus lenguaje del deseo y eduquemos en la amistad, que es en aquellas personas que nos tratan bien. Podemos hacerlo también, por ejemplo, desde el Club de los Valientes Violencia Cero, pero había otras acciones que existen, ¿no? Que podemos llevar a cabo, que podemos fomentar, ¿no? Mientras estos conceptos básicos estén claros, ¿no? Y en el caso del modelo ideológico podemos hacerlo a través de la redacción de una norma que para hacerla hay unos pasos que están publicados y que permiten y facilitan esa norma basada en el lenguaje del deseo y que fomenta interacciones donde esa atracción a la violencia, que es el discurso coercitivo, se rompe y se genera una atracción hacia personas no violentas y por lo tanto se rompe con ese discurso coercitivo de atracción a la violencia. ¡Wow! Esto sería un poquito, lo dejo aquí, algunas de las ideas que trabajamos. Me alargué más de lo que pretendía, pero pensé que era importante cerrar la explicación. Y ahora, si queréis, hacemos una lluvia de preguntas y yo respondo todas a la vez para que dé tiempo si queréis, pero espero que hayan quedado algunas ideas claras de lo que pretendía explicaros. Dejo de compartir para que nos veamos. Perfecto. Bueno, no sé cómo queréis proceder ahora. Si... Por el chat podemos compartir las preguntas de todos los que estén interesados. ¿Hay manos levantadas? No sé cómo queréis que funcionemos. Yamit, ¿podrías dejarnos tu pregunta en el chat para que ganemos tiempo?
Sí, sí, de hecho muchas de las citas, sí, en la página, o sea, en comunidades de aprendizaje tenéis mucho material ya, ¿eh? Es decir, material tenéis y por eso empecé, para que no os asustéis luego, dónde podéis encontrar mucho material, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que es importante también es que queden claras estas ideas, ¿no? De lo que implica el lenguaje del deseo respecto a las personas que tratan bien, eso es muy importante. ¿Qué tal es el proceso de formación de formadores para ofrecer esas temáticas en los colegios? No sé si acabo de entender la pregunta, pero cuando hacemos formación se trabaja con más tiempo esta temática y, por ejemplo, se hacen tertulias de lógicas pedagógicas, donde se coge un artículo o algún concepto en concreto y se trabaja más a fondo. Y eso permite, pues, concretarlo más. Luego también están las experiencias, que son muy útiles, porque se ve un poquito lo que yo planteo desde la realidad concreta de los centros, ¿no? Que es lo que creo que algunas veces habéis visto. Yamid nos comparte la pregunta, me la envía directamente, dice, ¿hay material que sugiera la forma de implementar estas estrategias en escenarios que no son comunidades de aprendizaje puros, sino que funcionan como colegios convencionales e instituciones públicas de educación media, por ejemplo? Sí, 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 sin ninguna duda. Es decir, yo puedo pasaros los links que ponía al principio, pero sí existen materiales. Claro, yo no centré la sesión en algún ejemplo en concreto porque los tenéis publicados y porque existen vídeos, ¿no? Pero yo creo que si queréis un ejemplo en concreto, buscad dentro de la página de comunidades de aprendizaje Club de Valientes Violencia Cero o buscad algún artículo científico donde lo cuenta. Ellos explican el proceso de la norma, por ejemplo, cómo se llega a la norma, cómo funciona el Club de los Valientes, cómo se hace. Es decir, el Club de los Valientes en la clase, una vez existe la norma, se concreta un poquito, pues eso, ¿no? Me gusta que me trates bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando no se trata bien, la gente, los chicos y las chicas, son ellos los que dicen, oye, está pasando esto. El escudo es cuando alguien sufre una agresión y entonces el escudo es como el resto de chicos y chicas se ponen enfrente y hacen un escudo visible, un escudo diciendo, protegiendo a la víctima, ¿de acuerdo? Y entonces rechazando la actitud violenta. Entonces, el Club de los Valientes es porque quien hace eso, pues se encuentra en el Club de los Valientes. Quien tiene la conducta violenta se le quita del Club de los Valientes o simplemente no está en el Club de los Valientes, ¿no? Cuando esa conducta desaparece, vuelve al Club de los Valientes. Son concreciones de ese estilo, pero para poder esas concreciones, yo insisto, hay que entender el fondo, hay que entender qué son esas interacciones, por qué los sentimientos son importantes, cómo se construyen los sentimientos. A ver. ¿Qué retos se suman a la vivencia de violencia en los centros educativos en este momento específico de la pospandemia, considerando los efectos emocionales del aislamiento que muchos chicos estuvieron poco atendidos a la exactamente? Bueno, a ver, el reto es precisamente lo que cuentas. Mira, hay un artículo muy bonito que se llama Open Windows, ¿de acuerdo? Que explica precisamente cómo durante el proceso de pandemia en algunas escuelas crearon formas para que los chicos que estaban en entornos de familia pudieran tener un contacto con el resto de niños de las escuelas, con el resto de profesorado, ¿no? Para evitar que los espacios cerrados pudiera generarse conflictos de convivencia, por ejemplo, o violencia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese entorno, cuando vuelven a las escuelas, pues de entrada el apoyo, de entrada el ambiente, es decir, si conseguimos que en la escuela los niños sientan, porque eso se percibe, ¿de acuerdo? Con cómo estamos, con cómo se vive en la escuela, ¿no? Si conseguimos que los chicos vean que en la escuela se apoya a quien es valiente suficiente como para rechazar la violencia, eso fomenta un ambiente de seguridad. Y eso facilita que los chicos, aun teniendo o habiendo tenido durante la pandemia y la pospandemia una socialización terrible en entornos no familiares, sino en el barrio, probablemente, o con otros colegas fuera de la escuela, hace que cuando llega a la escuela se resitúen. Yo os aseguro que el Club de Valientes Violencia Cero funciona muy bien, pero el modelo dialógico también, si todos actuamos a uno. No hace falta ponernos estrictos, llamando la atención constantemente, es crear el ambiente en nuestra clase, en nuestra aula y en nuestra escuela. El ambiente
que facilita que hay cosas que no están permitidas ahí. Y una vez ahí no están permitidas, se transfieren luego de nuevo a esa socialización en otros espacios, porque las interacciones de este espacio se viven con mucho atractivo y se transfieren a otros espacios. Y yo podría poneros muchos ejemplos de chicos y chicas que cuando en la escuela tienen ese ambiente, salen de la escuela y es en casa y dicen, oye mamá, a mí no, así, papá, esto no lo hagas así, ¿eh? O a un hermano, oye, no trates así a mamá, o oye, no le hables así, o perdona, a mí no me amenaces. Lo hacen fuera de la escuela y si no, lo cuentan en la escuela y eso permite también activar otro tipo de protocolos. ¿De acuerdo? Pero en la escuela se vive como un espacio seguro y por lo tanto esa seguridad permite también ser más libre para contar cosas, ¿no? Y en ese sentido, no sé si te respondo de toda la pregunta, pero va por ahí. Un repositorio de los mismos. Bueno, yo creo que eso, la gente que tenéis, que ha facilitado este espacio, que está llevando comunidades, os puede, yo no sé si lo llamaría repositorio, pero sí os puede facilitar sitios donde encontrar muchos ejemplos, porque las escuelas los tienen y tenéis una página también, o sea, tenéis un entorno que lo permite y a eso yo me remitiría a la gente que está llevando comunidades aquí, a la gente que ha organizado esta charla o este webinar, que os puede pasar materiales y que os puede, si no también lo puedo hacer yo, en la misma página de comunidades de aprendizaje lo encontraréis, ponéis modelo de prevención de conflictos o actuaciones de éxito y os aparece un listado de literatura, estos libros, yo puedo pasar parte de este PowerPoint. No hay ningún problema para eso, ¿no? Para que os podáis formar y podamos tener una charla con un diálogo o lo que queráis. ¿Cómo se logra la complementariedad de este proceso de los estudiantes con los cambios requeridos de la misma intención de los docentes? Porque funcionamos todos a la vez. Porque funcionamos, o sea, la respuesta es porque funcionamos todos. ¿Cómo se hace? La norma también está publicado, pero el proceso de norma tiene como una serie de pasos. Es decir, primero se mira la escuela, no solo el profesorado, también el alumnado, las familias, la comunidad. ¿Cuáles son los conflictos que más preocupan? ¿Qué es lo que más nos preocupa en esta escuela? ¿Qué es lo que más sucede? Y en torno a eso, que se puede hacer de muchas formas, con asambleas, hay gente que recoge en las clases, en un buzón, sugerencias. Es decir, tú recoges información, se crea un grupo de trabajo mixto, ¿no? Donde hay profesorado, hay alumnado, hay personas voluntarias y ese grupo de trabajo mixto, esa comisión mixta, es un poco la que lleva pues, todo el proceso. Piensan, bueno, aquí en esta escuela lo que más preocupa es esto y a partir de ahí proponen una serie de normas que pasan por las clases, pasan por las familias, pasan por asambleas. Es todo un proceso dialógico, por eso es modelo dialógico de prevención de conflictos, es todo un proceso dialógico que permite llegar a una conclusión que es una norma muy genérica, pero muy concreta. Pues eso, me gusta que me trates bien. Gracias. Me gusta que me trates bien. Gracias. Y a partir de ahí, pues se genera toda una serie de interacciones con los chicos y las chicas porque lo hablan, porque lo ven en todas partes, porque cuando uno pasa es el amigo que le dice, oye, que acordamos esta norma, trátame bien. Oye, me explico, no sé si me explico, pero eso facilita mucho. Entonces, donde el contexto es muy violento, narcotráfico, sí. Sí. Conozco esos entornos perfectamente. ¿Por dónde comenzar en estas escuelas? Bueno, pues primero decidiendo, por ejemplo, si como escuela queréis llevar a cabo el modelo de prevención de conflictos, si estáis haciendo comunidades, si no lo estáis haciendo, pero queréis intervenir con este modelo dialógico de prevención de conflictos, que lo podéis hacer. Antes había una pregunta si solo se podía hacer en comunidades. No, es una actuación de éxito que se puede hacer independiente, solo que cuando más cosas haces juntas, más impacto social tienen, ¿no? Pero eso se puede hacer solo. Y en ese entorno, ¿por dónde empezar? Pues primero, por ejemplo, con que el profesorado esté de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Invitando al alumnado, invitando a las familias, invitando a personas que están en la misma línea. Por ahí, por ese tipo de asambleas, ¿no? Por generar un ambiente donde se dice, a esto le vamos a dar importancia, empezando por ahí, leyendo, formándose, ¿no? Y ya creando una norma muy sencilla que permita ya demostrar que las cosas están cambiando. No pretendamos cambiarlo todo de golpe, pero sí algún tipo de actitud. ¿De acuerdo? Por ahí.
Cuando se quiere trabajar en la resolución de conflictos entre docentes, ¿cómo debemos actuar? Entre docentes. Entre docentes. Bueno, entre docentes. Bueno, sería de la misma forma, porque claro, lo que no podemos hacer es exigir a los chicos que hagan algo que no estamos haciendo nosotros. Y no estamos hablando de un profe que en clase levanta la voz, no estamos hablando de eso. También si queréis, pero no es lo importante, ¿no? Lo importante es a quién estamos fomentando, a quién estamos riendo, a quién estamos visibilizando en las clases, ¿no? O cuando los chicos nos ven, a quién estamos gritando, a quién estamos tratando mal, a quién estamos criticando, a quién estamos amenazando, como docentes, como colegas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el modelo tiene que ir todos a una, como Fuente Bajuna, todos a una, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se empieza? Pues rechazando esas conductas, apoyando a quien es la víctima, impidiendo que eso pueda pasar en el entorno educativo, hablándolo y decidiendo esto no puede pasar. Y no se hace así, ¿no? Las interacciones son la clave. Entonces, en vez de fomentar interacciones que facilitan más conflicto, más tensión, evitémoslas. Ese es un poquito el planteamiento. Bueno, yo no me quería alargar, pero creo que quizá la clave sería, yo os puedo mandar este PowerPoint, pero creo que las claves estarían en algunas de las diapositivas que os he enseñado, recuperando algunos de los artículos científicos que os he comentado, viendo las páginas web que os comentaba antes de SAFO, ¿no? Sobre ocurrencias y evidencias, viendo también estará en castellano y tenéis materiales colgados, o sea, pero teniendo este chip puesto, no buscando ya la concreción de la actuación, sino viendo ya qué actuaciones están funcionando, y por eso yo me remito al Club de los Valientes Violencia Cero, porque se funciona con el escudo, con 1000 cosas más, o las tertulias dialógicas pedagógicas, yendo a ese tipo de cosas que son las que ayudan. Mira, Sandra está poniendo aquí la plataforma SAFO, donde podéis encontrar ahí evidencias, bulos, lo que os comentaba al inicio, ¿no? Pero también la página web propia de comunidades, donde podéis buscar el modelo y ver links, por ejemplo, esos dos que os decía al inicio, que son guías que el Ministerio tiene colgadas y donde aparecen muchas de las cosas que os he dicho con ejemplos y actividades específicas, cosas que podéis usar siempre y cuando tengáis estas bases teóricas en el fondo, ¿no? En la base de las actuaciones que llevéis a cabo. Bueno, yo no sé si Sandra o María Pilar queréis comentar alguna cosa. Es solo el inicio de lo que puede ser, pero ahí están las claves. Sandra, ¿tienes algo para comentar? Sí, quería y les contaba a través del chat que vamos a continuar otros webinars en octubre y en noviembre, y que al seguir las redes sociales de la Facultad de Educación se pueden enterar sobre las temáticas y las fechas para inscribirse. Lidia, muchas gracias por yo sé que además tu experiencia es gigante y esto ha sido un comprimido de todo esto. Seguramente más adelante te seguiremos consultando y preguntando más cosas. Mil gracias y mil gracias a todos por participar. Muy bien, muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Lidia. Muy amables a todos. Aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Con esto terminamos este webinar de esta tarde. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Como decía Sandra, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de estos eventos y de muchas otras cositas más que estamos haciendo en la facultad. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.